Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión a esta cuarta, perdón, a esta cuarta sesión de los espacios abiertos de aprendizaje. Esta cuarta sesión se corresponde con la cuarta actividad integradora, la segunda de la semana 2. Y antes de comenzar, vamos a repasar un poco sobre algunos aspectos importantes relacionados con el formato y la presentación, los cuales pues ayudarían muchísimo a elevar la calidad de las entregas que ustedes realizan y pues les ayudaría a tener una mejor presentación tanto de los aspectos académicos como de los formativos en lo referente a sus actividades integradoras, no solo del presente módulo, sino también de el, el resto de sus módulos en la prepa en línea CEP e incluso también para familiarizarse con la forma de trabajo académico en los siguientes niveles. Entonces es muy importante que se familiaricen y comiencen a trabajar elementos como la citación y su referenciación, ya que estas pues permite darle matices cada vez más académicos a sus trabajos. También aunado a esta parte es importante retomar que es muy importante que ustedes puedan implementar el uso de las portadas para que pues de esta manera sea más fácil identificar algunos elementos relacionados con ustedes y sobre todo esto es de mucha utilidad para el momento en que se están evaluando sus entregas. Incluir datos como su ID de inicio en la plataforma o, por ejemplo, el nombre completo de ustedes, la fecha de elaboración de la actividad, pues facilita muchísimo la evaluación y también pues ir identificando la forma de trabajo de cada uno de ustedes, ya que no es fácil ponerle un rostro a cada trabajo, por lo menos con datos esenciales como, insisto, su ID, su, eh, su nombre completo, nos permite pues identificar a quién pertenece cada actividad. Y pues de esta forma pues es más fácil, repito, identificar las actividades de cada uno y pues tener un seguimiento sobre los progresos o sobre eh, las, las cuestiones recurrentes y cosas que eh, permiten conocerlos a ustedes y obviamente conocer a su forma de trabajo. Otra cosa que también he estado mencionando de manera reiterada es que realicen sus entregas en los formatos en los que se les solicita, por favor. Eviten usar programas, sobre todo de la paquetería de Android, porque muchas veces no son compatibles con los dos eh, procesadores de texto que se les sugieren en las actividades, en la descripción de las actividades.
Y al momento de realizar la conversión de un procesador de textos de Android a Word o a Google Docs, se pierden algunos de los valores, se altera el formato y pues disminuye muchísimo la calificación, perdón, la presentación de su actividad, y esto obviamente pues puede alterar la calificación. ¿Por qué? Imaginen que se desconfigure tanto el documento que no sea legible el lugar donde ustedes colocan sus, sus respuestas, ¿no? También aquí en este punto voy a insistir en que no alteren, no modifiquen, no cambien los valores preestablecidos de de estos formatos, ya que número uno, esto no es necesario, no se le solicita en la descripción de las actividades y créanme que si ya vienen unos valores preestablecidos aquí en los formatos, responde a una intención. Y esta intención tiene que ver con aspectos, por ejemplo, de en etiqueta, aspectos pedagógicos académicos, por ejemplo, con el estilo de la fuente o el tipo de fuente, que a lo mejor son los que se permiten dentro de la normatividad de APA, podría ser, o podría ser que el tipo de letra es el que mejor se ajusta a una rápida lectura y nos permite, pues, ir progresando al adaptar, pues, estas convenciones, ¿no? Así que, por favor, podemos ponernos creativos cuando las indicaciones de la actividad no los permite, pero esto no es necesario si no se nos indica. Por ejemplo, he revisado a lo largo de mi trayecto aquí en la Prepa en Línea SER, he revisado actividades que que no respetaron el formato original preestablecido en alguna de las actividades y he encontrado textos en los cuales la fuente se cambió del valor predeterminado por color rosa. También he encontrado textos en los que bueno, ustedes no, pero eh, han sido resaltados con marcatextos y esto no, pues no es necesario. Y si no es necesario, pues no hay ninguna justificación para hacerlo así. Repasado esto, que yo insisto es una de las razones más mm, repetidas, más en las que más insisten, no es debido a algún tipo de capricho, sino que se trata de situaciones recurrentes, espacios de oportunidad recurrentes, y espero que ustedes tengan la apertura de empezar a implementar todos y cada uno de estos puntos, no en la actividad integradora 4, no en las siguientes, sino realmente en todas, por favor, y no solamente en el módulo 4, sino en todo su trayecto de la prepa en línea. Eviten también que esta situación pues les genere que obtengan puntajes reprobatorios o puntajes bajos, porque también es muy importante a final de cuentas acreditar el módulo.
Como mencionaba al inicio de esta presentación, en esta cuarta sesión de los espacios abiertos de aprendizaje, vamos a enfocarnos más en la actividad integradora 4, en la cual regresamos al formato preestablecido, descargable y editable que se encuentra en la misma descripción de cada una de las actividades. La introducción de esta cuarta actividad integradora, la cual lleva por título Literatura y Pluriculturalidad, nos dice que la literatura forma parte de la cultura en un momento histórico y en una sociedad determinada. En el mundo occidental se suele dividir el tiempo en épocas o periodos para analizar los hechos más relevantes, y de este modo, en módulos anteriores, se abordaron las características de lo que se conoce como época contemporánea. Retoma esos aprendizajes para este módulo 4, pues te serán de mucha utilidad. Con esta finalidad revisa, y tenemos aquí el título de uno de los recursos de esta semana, que lleva por título Recuperar aprendizajes, características de la sociedad contemporánea, la cual se trata de un material audiovisual que nos refiere también a algunas otras fuentes externas y que se centra en que ustedes retomen este tema que ya había sido abordado con anterioridad en su tercer módulo. También nos dice que el territorio que actualmente conocemos como México han habitado culturas con diversas costumbres, lenguas y tradiciones. Todas estas culturas produjeron y producen obras literarias, algunas de ellas en español y otras en alguno de los otros 68 idiomas que se hablan actualmente. Cada día una de estas obras nos aporta perspectivas particulares y puedes conocer más sobre estas visiones en otro recurso audiovisual que lleva por título Literatura en México, y otro más que es un PDF, el cual lleva por título Literatura y Sociedad. Estos dos recursos les van a permitir analizar este aspecto sobre la divergencia cultural, lingüística que hay en nuestro país y sobre la producción literaria que estas comunidades, por medio de estas lenguas, han contribuido a la literatura eh, mexicana. Ahora permítanme un momento.
Y aquí tenemos la descripción de la actividad integradora 4, que nos dice que México es un país construido a partir de la integración de diferentes pueblos con lenguas y costumbres propias, que al convivir han generado la gran riqueza que caracteriza a nuestro país. La literatura como manifestación cultural no ha sido la excepción, y en ella encontramos esta gran riqueza cultural que nos identifica. ¿Cuál ha sido su papel en la generación de relaciones más equitativas entre las diferentes culturas que conviven en el territorio? ¿Qué relación guarda la lírica mexicana como manifestación literaria con la pluriculturalidad del país? Propósito. Analizarás la importancia de la literatura en lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad característica de nuestro país. ¿Qué necesitas? Bueno, para realizar esta actividad debes saber leer textos en forma analítica, buscar información en internet, y esta la vamos a subrayar. También tenemos que identificar la pluriculturalidad en la literatura, grabar archivos de audio, subir archivos de audio a una nube y compartir enlaces a documentos en la nube. Ahora, en esto, ustedes ya lo trabajaron en módulos anteriores, pero por cualquier situación, también quiero señalar que se les hicieron llegar por medio de el foro de aprendiz, no es cierto, por el foro de novedades, un par de tutoriales, y en estos tutoriales, pues ustedes pueden repasar cómo se realiza esta parte. Aquí puedes repasar cómo cargar las actividades integradoras en la plataforma, que pareciera que no, pero a veces hasta todavía hay problemas compartiendo o cargando documentos dentro de la plataforma. Bueno, aquí compartí algunos tutoriales sobre cómo se pueden compartir, y así de esta forma pues no hay tampoco pretexto para no entregar dicha actividad. Y tenemos también este otro recurso en el cual hay algunos tutoriales en los cuales se nos explica paso por paso desde cómo subir el documento, cómo, cómo subir el documento a la nube, y teniendo guardado el documento, cómo generar el enlace y a partir de ahí compartir el enlace aquí en la plataforma.
¿Qué tal, estimados alumnos de la Prepa en Línea CEP? Les voy a explicar cómo insertar un texto en línea para la actividad integradora 3. Como ustedes ya habrán notado, en el punto número 10 se les pide que guarden su presentación en una nube y que generen un enlace a dicho archivo. Si tienen alguna duda sobre qué es la nube y cómo crear su nube y generar su enlace, aquí tienen estos tutoriales en donde se los van a explicar de manera muy breve y muy efectiva. En el punto 11 dice, ubica el apartado texto en línea cuando añadas tu envío y pega ahí la liga de tu presentación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues de una forma muy sencilla. Primero vamos a entrar a la plataforma como normalmente lo hacemos. Vamos a ubicar el apartado de la plataforma y vamos a seguir el procedimiento normal para cargar nuestro archivo. Normalmente cuando ustedes cargan su archivo únicamente les aparece el mismo, pero ahora tienen ustedes un cuadrito como este con una leyenda que dice texto en línea. En este cuadrito es donde ustedes van a pegar su enlace a la nube. Una vez que ustedes ya han subido su archivo a la nube, van a generar el enlace como se los indiquen en el tutorial. Esta es la forma más sencilla, la que yo utilizo y lo que comúnmente hago, ¿verdad? Copio el enlace, ya generé mi enlace y ya lo copié. Entonces voy a regresar a la plataforma de Prepa en Línea y en la parte donde está el cuadrito voy a pegar ese enlace. Una vez que he pegado ahí el enlace, únicamente le doy guardar cambios como lo hago normalmente. Una vez que ustedes le han dado guardar cambios, a mí me aparecerá en el espacio de evaluación el enlace que ustedes han colocado en el recuadro de texto en línea y el archivo que normalmente suben para su evaluación. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Les agradezco su atención. Como ven, este tutorial les explica paso por paso cómo compartir el enlace dentro de la sección para compartir esta información. ¿Vale? Entonces, por tal motivo, se les va a indicar, se les va a pedir que tanto en el caso de la actividad integradora número 4, en la parte en donde debes de insertar el archivo de audio, y en la actividad integradora número 3, en la que debes de compartir directamente tu presentación, pues tomes en cuenta que si tienes alguna duda, aquí mismo en el módulo, perdón, en el foro, tienes las posibles soluciones para no quedarte con la duda sobre cómo compartir estos elementos almacenados en la nube. También, si tienes dudas sobre cómo se almacena un archivo, un documento en la nube, también el tutorial cubre esta parte, ¿no? No lo vemos todo esto aquí porque tal vez tendría que ser una sesión especial enfocada exclusivamente a cómo se realiza esta parte. Y bueno, bueno, contemplando esta situación, aquí ya tienen ustedes materiales para repasar si tienen alguna duda o solucionar la duda. Si no han podido compartir su enlace debido a que tienen alguna duda. ¿Cómo entrego mis actividades integradoras? Dentro de mi aula, localiza los iconos en color rosa con un lápiz y haz clic en cualquiera de los dos. 1. Lee las instrucciones. En algunas se te pide que descargues un archivo y en otras tú debes producir uno. 2.
Realiza la actividad y guárdala con el nombre que se te indica. 3. Dirígete a la parte inferior en la que encontrarás un botón que dice Añadir envío. Haz clic en él. 4. En la página que se despliega observarás un recuadro con flecha azul, donde podrás agregar tu actividad. Puedes arrastrar el archivo al recuadro o hacer clic en Agregar en el lado superior izquierdo y subir tu archivo. 5. Haz clic en Guardar cambios a fin de que tu actividad se guarde. 6. Finalmente comprueba que entregaste la actividad. Para ello, ingresa nuevamente a la instrucción de la actividad. Dirígete al apartado Estado de la entrega. Verifica que se muestre la frase Enviado para calificar. Te invitamos a poner en práctica lo aprendido. Ahora, ¿qué se entregará? Ya había mencionado, es un documento descargable y editable que se debe volver a cargar en la plataforma. ¿Cómo se realiza? Hay que leer todas las instrucciones, hacer clic en este enlace para descargar el documento, resolver todo lo que se indica dentro del archivo con procesadores de texto como Word o documentos de Google. Restrínjanse a estas dos opciones, por favor, para evitar que se desconfigure su documento, que el procesador de textos les pida alguna suscripción, el pago de algo, no lo sé. Entonces, vamos a restringirnos a estos. Documentos de Google es completamente gratuito. Y de esta forma, pues nos evitaríamos posibles situaciones complicadas. El punto 4 nos dice que una vez que hemos realizado lo que se indica en el documento, hay que guardarlo y titularlo de la siguiente forma. Y aquí tenemos la nomenclatura junto con la clave de la actividad. Carga tu archivo en la plataforma y recuerda que debes guardarlo en formato doc o docx para que tu asesor virtual pueda revisarlo. Aquí viene la advertencia hecha por la misma plataforma. ¿Vale? Ahora vamos a dirigirnos al documento descargable y editable. Y posteriormente pasamos a la rúbrica. Y el documento es este. Nos pide escuchar el poema Canto de Primavera de Nezahualcóyotl. Y lo van a escuchar en náhuatl y en español. Ya que vieron este recurso, dan respuesta a los 3 incisos de la pregunta
Y por favor les voy a pedir que las respuestas vengan justificadas, argumentadas, porque en esta actividad en específico las respuestas tienden a ser muy superficiales y muy escuetas. Entonces, yo entiendo que aquí en estos tres incisos se hablan de las impresiones, de los sentimientos que ustedes percibieron o experimentaron cuando estaban escuchando, reproduciendo estos audios, pero eso no justifica que solo digan, se limiten a bien, o negativos, ¿no? Como nunca había escuchado, vaya a cerrarse a respuestas o a ejemplos que no, que le cierren al argumento o a la justificación de las respuestas, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado que aquí, en la respuesta de qué te pareció el sonido de las palabras, ponen muy bonito, ¿no? O ponen en español porque le entendí. No, compañeros, no se trata de eso. Esto es un módulo que se enfoca en comunicación y se está evaluando su léxico, su comprensión del tema, su abordaje, y no podemos quedarnos con respuestas de una, dos, tres palabras. He mencionado en otras ocasiones que en el caso de mis alumnos de educación básica, por consenso se les exige, se les pide que en el caso de primaria, sexto grado, quinto y sexto grado, no den respuestas inferiores a 20 o 25 palabras, y en el caso de secundaria, que no proporcionen respuestas inferiores a 60 palabras. Entonces, si en niveles de educación básica se pueden llegar a consensos de este tipo, imagínense ustedes cómo sería un consenso si lo llegáramos a tomar aquí en una institución de nivel medio superior, ¿no? Y lo menciono solo como un ejemplo de la exigencia que en otros niveles y en otras instancias educativas se hace a los estudiantes en comparación con aquí, que no siempre se menciona la cantidad de texto que deben ustedes incluir. Y de verdad lo comento no por molestar, no por ofender, sino porque es una realidad. Ocurre, y yo en estos espacios, en vista de que pues nunca se conectan, o se conecta a lo mucho una persona que dura 10, 15 minutos conectado y después se va. Entonces aprovecho yo la libertad que esta situación me, me otorga para enfocarme en los espacios de oportunidad que he estado observando en en sus actividades de la semana anterior, o en circunstancias de otros recursamientos con otros alumnos, pero que se presentan de manera recurrente. Y yo no descarto la posibilidad de que esto suceda, y a las pruebas me remito cuando se termina la semana y veo que la mayoría de las indicaciones o la mayoría de las recomendaciones que yo realicé no fueron tomadas en cuenta. Y
lamentablemente quieren que posterior a esto, pues sea uno quien solucione lo que uno mismo previno, lo que uno mismo trató de evitar, ¿no? Entonces, ojo con esta parte. Y sobre advertencia, por favor, no se vayan a estar quejando después por algo relacionado a alguna situación que se previno con el suficiente tiempo. Vean, aquí sí se nos menciona la extensión del texto y, bueno, aquí, por ejemplo, también se nos menciona que hay que justificar la respuesta. Ahora, la segunda parte de esta actividad integradora consiste en que ustedes busquen, indaguen en fuentes confiables de información eh, algún fragmento de texto literario producido en México a partir de 1900 en alguna lengua indígena. S- La, la, bueno, con su traducción en español. Aquí la sugerencia siempre ha sido que sea un texto de preferencia relacionado al entorno en el que ustedes se desenvuelven, al entorno en el que ustedes se desempeñan. Por ejemplo, si soy veracruzano, pues a lo mejor de alguna lengua propia de mi región, lo mismo si soy chapaneco, si soy yucateco, ¿no? Algunas de nuestras lenguas regionales o también de algún familiar nuestro. Si tengo por ahí alguna tía o si mi mamá viene de Hidalgo y conoce sobre el otomí, bueno, tal vez pueda yo retomar esta, su conocimiento de la región o de la lengua y me pueda sugerir algún fragmento, algún texto para mi actividad integradora. Tienes que grabar un audio en la que leas el fragmento o el texto que, que seleccionaste, pero lo vas a leer en español y la liga o el enlace no debe durar, perdón, la grabación no debe durar más de un minuto. En la tercera parte de esta actividad, descargamos este artículo, el cual se titula La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas. Y este artículo va a guiarlos o va a hacerles de utilidad para responder las últimas tres preguntas. Luego, en el punto 7, se nos pide que busquemos en internet alguna muestra de la lírica mexicana. Ojo, ya no es una, una pieza eh, escrita o narrada en alguna lengua indígena. Ya ahora nos estamos incluso poniendo aún más contemporáneos y eh, se nos pide
una muestra de la lírica mexicana, es decir, una canción, una copla, un son del lugar preferentemente de donde vives, dice aquí de preferencia de tu estado, y comparte el enlace aquí. Se te indica que te cerciores que el enlace funciona. Debes de explicarnos por qué elegiste esa muestra de la lírica y por qué te representa. Luego debes de justificar cómo la literatura, en especial por medio de la lírica, refleja la pluriculturalidad que vivimos en México y no solo tomando en cuenta las comunidades indígenas, sino también las comunidades que tienen sus orígenes en otros continentes. Tal es el caso de los afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos. Agregaría yo aquí comunidades que tienden mucho a la migración y al movimiento, como tal vez los judíos, los ah, Amish menonitas, los gitanos, que aunque de forma muy minoritaria, sí se encuentran presentes en nuestro país. Entonces, esta efervescencia cultural, este intercambio que se da entre las comunidades, pues se va con el paso del tiempo a reflejar de muchas formas, no solo en la lírica, también en la gastronomía, también en la vestimenta, también en las tradiciones. Y en este caso, vaya, nos vamos a enfocar a lo que respecta a la lengua y en específico a la literatura a través de la lírica. Y por último, también les recuerdo que es importante que al final coloquen su listado de fuentes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí la primera, que es el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera. Y pues para poder desarrollar la actividad y contestar estas preguntas, pues es obvio que necesito haber leído y por ende retomar temas e ideas relacionados con este poema. Aquí se nos pide otra fuente que ustedes la van a seleccionar y como van a colocar el enlace aquí, es importante entonces incluir también la referencia.
Y por último tenemos aquí el artículo que deben de leer para poder responder a esta pregunta. Entonces también este artículo debe venir referenciado y si no, como mínimo colocarlo aquí en el listado de fuentes para dar el crédito correspondiente a la persona o las personas que se encuentran detrás de la autoría intelectual de todo este material, que como insisto, no son ustedes, entonces deben darle crédito a las personas que nos proveen de este material informativo. Y ya para concluir, vamos a darle un breve vistazo a la rúbrica con la cual se les va a evaluar en esta cuarta actividad integradora. Ya estamos familiarizados con los aspectos cognitivo, comunicativo, actitudinal y de pensamiento crítico, y ahora estamos tratando de darle un poco de más énfasis a la categoría de originalidad y referenciación, con su respectiva escala para evaluar el nivel de uso responsable de la información en las actividades de aprendizaje elaboradas a través de estos 4 aspectos evaluables, que es la originalidad y el desarrollo de ideas propias, el uso de fuentes confiables de información, la pulcritud de plagio y la inclusión de las citas y referencias de acuerdo con el manual de la prepa en línea CEP. Y de esta forma, pues damos fin a esta cuarta sesión de los espacios abiertos de aprendizaje, la cual espero que tomen en consideración para el desarrollo de sus 2 actividades integradoras de esta semana. Hasta la próxima y que tengan un excelente fin.